El día de hoy tenemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos del 20 al 24. Entonces Jesús comenzó a reprender a los pueblos donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían vuelto a Dios. Decía Jesús: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho entre ustedes, ya hace tiempo que se habrían vuelto a Dios, cubiertos de ropas ásperas y cenizas. Pero les digo que en el día del juicio el castigo para ustedes será peor que para la gente de Tiro y Sidón. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás levantado hasta el cielo? Bajarás hasta lo más hondo del abismo, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, esa ciudad habría permanecido hasta el día de hoy. Pero les digo que en el día del juicio el castigo para ti será peor que para la región de Sodoma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ciertamente, el castigo para aquellos que conocen la palabra de Dios y aún así la rechazan, o no la aceptan, o no la vivimos, el castigo puede ser mucho peor. Creo que el día de hoy nos damos cuenta cómo podemos conocer mucho de la Escritura, saber mucho, y eso no implica precisamente la conversión. En el versículo 20 dice: Jesús comenzó a reprender a los pueblos donde había hecho la mayor parte de los milagros porque no se habían vuelto a Dios. Habían tenido contacto con Jesús. Jesús se había acercado a ellos. Jesús les había mostrado la eficacia de la palabra y sin embargo no se convirtieron. No querían aceptar o conocer más de cerca a Dios. Decía Jesús: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho entre ustedes, ya hace tiempo que se habrían vuelto a Dios, cubiertos de ropas ásperas y cenizas. Ciertamente, a veces pedimos un milagro y cuando lo tenemos, no lo reconocemos. A veces le pedimos al Señor una señal y cuando la tenemos, no nos damos cuenta que la señal está ahí. Y a veces quisiéramos que el Señor se nos manifestara, pero ni el Señor apareciéndose cuando se nos aparece, ni así a veces somos capaces de darnos cuenta que está ahí. Pero les digo que en el día del juicio el castigo para ustedes será peor que para la gente de Tiro y Sidón. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás levantado hasta el cielo? Bajarás hasta lo más hondo del abismo. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que se han hecho en ti, esa ciudad había permanecido hasta el día de hoy. La insistencia de Jesús por un cambio de vida. Creo que si lo trasladamos el día de hoy vemos tanta gente que conoce la palabra de Dios, que tiene una Biblia en sus manos, ¿sí? Que es capaz de llevarla, mostrarla y hablar de ella, que tiene mucho conocimiento, que conoce capítulos, versículos, libros, mucha intelectualidad. Hay mucho saber. Han estudiado, han aprendido, han buscado conocerla, pero se ha quedado en algo meramente superficial. Porque el conocimiento no me asegura la conversión. El conocimiento me ayuda, pero me hace falta la piedad, me hace falta la caridad. Sí, hay gente que puede saber mucho, pero no ora. Hay gente que puede saber mucho, pero no tiene caridad con el prójimo. Entonces, sería cuestionarnos, ¿para qué quiero saber o conocer yo la palabra de Dios? ¿Para qué le pido yo al Señor una señal, un milagro? ¿Para qué quiero yo que el Señor se me manifieste? Si realmente lo voy a aceptar, pero con un corazón dispuesto, abierto.
Porque de nada me sirve tener mucho conocimiento, mucha ciencia, si el día de mañana yo no soy capaz de convertirme, de darle la vuelta a la página, es decir, quiero ser un hombre distinto. Pero ser un hombre distinto no consiste en que yo voy a dejar mi carácter, mi personalidad, no, sino que le voy a dar vuelta a la página a esos vicios que puedo tener, arraigados de mucho tiempo, a esas mañas que puedo tener. Entonces necesitamos darnos cuenta que Dios ha hecho milagros en nuestro alrededor, en nuestra vida. Ha estado presente siempre. Pero tal vez no hemos tenido el corazón abierto y dispuesto para aceptarlo. Por eso necesitamos dejar que el Señor nos enseñe cuál es el camino de la conversión. Y por eso les dice, ay de ustedes. Esto inclusive para los maestros de la ley, ay de ustedes que conocen la ley y no la aplican o no la viven o la ponen para los demás. Porque eso nos puede suceder. Aplicar la ley para los demás, pero para mí no. Aplicar la conversión para los demás, pero para mí no. Aplicar la palabra de Dios en los demás, pero en mí no. A veces cuando estamos en la Eucaristía, de repente nos falta el que te hablan. Mira, ese evangelio es para ti, esas palabras son para ti. El Padre te conoce, te está hablando. Porque la palabra de Dios nos cuestiona, debe cuestionarnos. Pero no solo es para el que tengo al lado, para mi vecino, o para mi mujer, o para mi esposo, para mis hijos. La palabra de Dios es principalmente para mí. Por eso el que tiene que iniciar la conversión soy yo. Por eso el que tiene que tener la disponibilidad, la disposición soy yo. No mi familia, no los demás. Primero yo, para después ir y predicar a los demás, para después llevar el mensaje a los demás. Entonces tenemos que reconocer que Dios es poderoso, nos da conocimiento, nos ha dado el don de la ciencia, pero tenemos que ponerlo en favor de los demás. Tenemos que usar la razón, sí, pero también la fe. ¿Sí? Razón y fe es lo que mueve al mundo. Y es lo que tiene que mover en nuestro corazón, dentro de nosotros. Por eso permitamos que la palabra de Dios convierta nuestros corazones. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.